porque con José Fernando es dando. Hemos dicho que el Estado es la expresión política de una sociedad que se representa a través de una constitución. Pero realmente el cuestionamiento va más de fondo cuando abordamos la palabra política. Porque, ¿qué significa la política? Para Aristóteles, la política tiene que ver con todos aquellos asuntos relacionados con los temas que son comunes. Es decir, por fuera del oikos, o sea, por fuera de los asuntos privados que son propios de la familia. Es por eso que cuando hablamos de política siempre hablamos de lo público, o sea, lo que es de todos. Y eso incluye todo aquello que es diferente a lo privado y a lo familiar. Para Aristóteles, el ser humano es político por excelencia. Y es político por excelencia precisamente porque se le ha denominado con ese epíteto de sum politikon, el hombre político, el animal político. Y es porque hay un interés inusitado de todos los seres humanos para abordar los problemas públicos, los que tienen que ver con todos, pero con ninguno en particular. Es por eso que cuando se desborda el tema privado y avanzamos hacia lo público, es decir, hacia lo de todos, estamos haciendo política. Y esa política la hacemos precisamente a partir de unos elementos que son comunes en unos espacios comunes. Y esos espacios comunes tienen que ver precisamente, por ejemplo, con el ágora, con la asamblea, con los sitios públicos, lo que comúnmente se conoce como la cosa pública. De allí la importancia del tema político. Para que alguien exprese de una manera natural que está enfocada sobre lo político, es porque está involucrada en los asuntos de todos. De allí la importancia entonces de entender que con la política estamos hablando de los intereses que son comunes, que son a todos. Y por eso, cuando hablamos en una sociedad de una constitución política como la nuestra, estamos precisamente relacionando el tema con lo de todos. Por eso se ha acuñado esa vieja expresión muy conocida, que lo que es de todos es del Estado, o lo que es del Estado es de todos. O más sencillo aún, cuando se dice que el Estado somos todos. Esa expresión hay que entenderla muy bien, porque precisamente cuando decimos que el Estado es de todos o todos somos Estado, lo que estamos diciendo es que lo que desborda la esfera de lo privado es lo público. Y en lo público está lo político. De allí la importancia de que el ciudadano común y corriente entienda que no es lo mismo decir apolítico que decir apático a la política. Porque ser apático a la política significa ignorarla. No nos importa lo que son común a todos los ciudadanos. No nos importa el espacio público, las vías públicas, los parques públicos, el aire, el ambiente, los recursos naturales, que son de todos, porque son del Estado, porque el Estado representa lo que es absolutamente de todos. Y es por eso que la importancia radica precisamente en entender que lo político es de todos, lo privado es de la familia, lo privado es lo personal, y hay una línea divisoria muy importante que tenemos que hacer valer. Sin embargo, cuando se acuña esa expresión apolítico, es como si fuera sin política. Y el único que es apolítico es el que no está vivo, el que no puede interactuar sobre los temas públicos, el que definitivamente ya no está participando de las discusiones de los asuntos de todos. De allí que se generaron una serie de espacios en los cuales se debatía lo público. Fuera de la familia estaba precisamente el ágora, estaba la cosa pública, estaba la civita romana, estaba el burgo alemán, el polis griego, que realmente eran lugares que eran comunes donde se reunían todos los ciudadanos a hablar de los asuntos públicos.
Hablar de los asuntos públicos significa hablar de los asuntos políticos. Por eso cuando hablamos de que una constitución es una expresión política de la sociedad, estamos diciendo que es la expresión política de la administración de lo que es de todos, y para eso es necesario construir un poder político. Y el poder político significa el poder público. De allí la importancia de resaltar que en una constitución política se establecen las ramas del poder público. ¿Quiénes son las autoridades públicas que representan cada una de las ramas, cada una de las entidades y cada uno de los organismos? Y por eso hemos hablado de gobierno, hemos hablado de Estado, hemos hablado de la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Porque ellos representan en nombre nuestro, a través del voto, un voto directo de los ciudadanos, la democracia representativa, que no es otra cosa que la posibilidad, el mandato que se le entrega a estos gobernantes para que dirijan los asuntos públicos, que los asuntos públicos son de todos. De allí la importancia de entender que la política es el arte de discutir y de ponernos de acuerdo sobre lo que nos conviene a todos, lo que es de todos. Y allí estriba una razón fundamental para entender que la ciudadanía por naturaleza es política y por naturaleza tiene que definir cada una de las acciones que hay que construir un debate general, un debate propio sobre los asuntos públicos, porque los privados se discuten en el seno del hogar, lo privado se discute en el seno de la familia, incluso lo privado incluye los asuntos personales. De allí que hay que manejar muy bien el concepto de redes sociales, porque en ocasiones las redes sociales lo que hace es expresar lo privado a través de lo público, hacer público lo que es privado. Y eso no es absolutamente conveniente porque se pierden los conceptos de dignidad humana, se menoscaban, digamos, los derechos fundamentales, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad, al buen nombre, porque son asuntos eminentemente propios, eminentemente privados. No son públicos, como no son públicos, no son políticos. Mientras tanto, discutir sobre la construcción de una carretera, construir un parque, establecer una avenida, hacer unas reparaciones en las vías públicas, estamos hablando de los asuntos públicos y de una u otra manera nos compete a todos. Esa es la importancia de una constitución política, que estamos eligiendo a las personas en las cuales van a representar los intereses de todos a través del mandato popular. De allí que el ciudadano que se autocalifica como apolítico, que se aparta de la política, que se aparta de los asuntos de todos, está permitiendo que suceda el otro fenómeno preocupante. Y es precisamente cuando lo público se convierte en privado. Cuando un grupo pequeño de políticos o politiqueros llegan a las instituciones a gobernar en nombre propio, en beneficio propio o en beneficio de algunos particulares. En esa situación podríamos decir que se ha privatizado la política, que se ha privatizado lo público y que ha quedado en manos de unos pocos. Tú eres como ciudadano de aquellos que conforma el grupo de los que se autodenominan apolíticos o que simplemente se vuelven apáticos a la política. Pues si tú estás en ese grupo, eres de las personas que están permitiendo que unos pocos se apropien de los asuntos públicos en beneficio de su clan, de su grupo, de su Sanedrín. Es importante entonces reconocer que la única forma de construir el desarrollo para toda una sociedad es que todos nos preocupemos por los asuntos públicos, es decir, que todos nos preocupemos por la política y elijamos muy bien. Elijamos a los mejores gobernantes, no aquellos que tienen la máxima preparación, los que tienen los máximos estudios, no necesariamente. Vamos a elegir a aquellas personas íntegras, personas que son moralmente reconocidas por su prestigio, por su reconocimiento, por su credibilidad y por su confianza, porque son ellos los que van a dirigir lo público a través de la política en beneficio de todos y no en beneficio de unos cuantos. Esa es la importancia de establecer claramente la diferencia entre lo privado y lo público. Y por qué en lo público está la política y en lo privado no lo está. Para que entiendas que la civilidad, el civismo,
La ciudadanía se construye cuando todos nos decidimos a participar activamente de la política, es decir, de lo público, no del partidismo político, no de los partidos políticos necesariamente, aunque ellos son el canal presuntamente con el cual podamos acceder a los asuntos públicos. Es a través de los partidos, a través de las candidaturas de los ciudadanos, que se logra acceder al poder público para regir los destinos de una sociedad políticamente en beneficio de todos nosotros. Porque con José Fernando es dando.